Mira, voy a hacer una pregunta que no sé si esto es relacionado con lo vuestro. A ver, bueno, en mi misma familia, mi padre murió, pero fue un hombre que le dio muy mala vida a mi madre. Entonces, no, mentira, mi madre murió antes y mi padre le dio muy mala vida a mi madre. Pero es que mi madre murió hace ya muchos años y yo en mi cabeza no me se va. A ver, ¿cómo os lo explico? Mi padre, cuando murió, se entierra también con mi madre y eso no me se sale a mí de la cabeza. Pero eso es terrenal, eso es humano. Tú dices que claro, que no deberían estar juntos ya que en vida estuviera cada uno por su lado. Lo que se ha enterrado ahí es el cuerpo. El espíritu realmente no está ahí. Lo que es la carcasa, vamos, pocas palabras. El traje. De hecho, en los cementerios es donde menos espiritual. Iba a comentar, ¿qué es lo que iba a preguntar? Bueno, no sé tú verás si lo cambio, ¿no? Había dicho que ha tenido una infancia, ¿verdad? Sí. Y una adolescencia, pues igual. Adolescencia. Debido a que tu padre, pues, era puñetero. Sí. Entonces eso a ti te ha tenido que traumatizar durante la infancia y la adolescencia. Exacto. Tú no eres ahora igual que cuando... No, porque he trabajado emocionalmente todo eso y he comprendido que mi padre era ese maestro que me estaba enseñando lo que no tenía que hacer. Si yo no hubiera... ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Cómo leíste el libro? No. ¿Tuviste un mentor que te guió? Es que te lo van inculcando directamente a los hermanos superiores, los espíritus. Sí, no, y es que, a ver, a nivel, yo tengo mediunidad desde los 9 años. Yo a los 9 años me ahogué, morí y reviví. Y al revivir, pues tenía una serie de, vamos a decir, habilidades. Esa conexión con los espíritus, ellos me hablaban y me iban diciendo cosas, me iban aconsejando. Entonces, claro, pero eso no quita que yo tuviera rencor hacia mi padre durante muchos años. Aquí es donde interviene la ley del libre albedrío. Guillermo podía haber seguido el camino del padre o no. Tú tienes siempre la última palabra. Y ahí puedes ir entra, por aquí o por aquí. Y ahí entra el escuchar a la oscuridad o a la luz. Porque a mí te aseguro que me decían que le pegara a mi mujer. Os lo aseguro. Me han inducido incluso a que me suicidara. A la otra mujer. A mí. A la otra mujer. Sí, a la otra mujer. Sí. Va a estar a quien le pegue. A mí, sí, es mío, eso es mío, mi vida. A mí me han puesto pruebas con muchos dineros para tirarlo o conservarlo. De ponerle o cuernos a mi mujer o respetarla en el matrimonio. De pegarla o no pegarla. Y he tenido, os aseguro, muchas oportunidades. Y siempre he estado por dentro con un conflicto interno de hacerlo o no hacerlo. Ahí estaban esos seres oscuros que nos rodean, esos seres de luz que nos rodean, que me hablan, eso nos hablan a todos, y nos meten ideas en la cabeza, cada uno para su camino, por supuesto, el camino recto, el camino torcido. Y ahora yo, como persona, que estoy en medio, que tengo la última palabra, decido hacer una cosa u otra. Si yo me dejo llevar por la oscuridad, pues le voy a pegar a mi mujer, voy a tirar los dineros, me voy a ir de borrachera, voy a ir de mujeres malas. O sea que tú más influencia la luz positiva que la oscuridad. En ti concretamente. Es evidente. Pero eso está en todos. Claro, eso está en todos. Porque tú no has hecho eso. No, nunca. Entonces tiraba más, digamos... Claro, porque, a ver... Un espíritu bondadoso. En mi cabeza, en mi ser, cuando a mí me decían, pégale a mi mujer, o pégale a tu mujer, porque se lo merece, porque mira lo que está haciendo, yo sopesaba y decía... Bueno, eso de que se lo merece, había que... Pero esa es la idea que a mí me metían en la cabeza. Una idea que te metían. Entonces, esos seres oscuros que están ahí intentando que tú te tuerzas en la vida, que hagas las cosas malas, te van a decir, tu mujer te está desafiando, o tu mujer te está contestando, o tu mujer se quiere ir con las amigas a tomar café, ¿vale? Para que te salgan los celos, las inseguridades, todo eso. Para que yo, digamos, haga
lo que hacía mi padre con mi madre. Pero yo sopesaba y yo decía, esto que me está viniendo en la cabeza, si yo lo hago, vamos a sufrir igual que lo hizo mi padre con mi madre. Digo, yo no quiero eso. Bueno, te agradezco la sinceridad que has tenido y ya pues, disculpa que te haya interrumpido, sí. Prosigue con otra cosa. No, pero Si quieres continuar. Pero viene bien para que sepamos cómo debemos actuar en la vida y cómo nos inducen al mal. Lo mismo es con las envidias, los celos, robar, rencores, todo eso son inducciones que ellos nos hacen. Pero por supuesto, antes tiene que estar en nosotros. Que nosotros traigamos la asignatura, por ejemplo, de la envidia para sanarla. Como tenemos esa asignatura y todavía no la hemos sanado, vamos a tener esos hermanos oscuros, que esa envidia sea cada vez mayor. Si nosotros no somos capaces, no somos conscientes del bien y de lo que tenemos que reparar, pues nos vamos a dejar llevar por esa oscuridad que nos está empujando a ser más envidiosos. Pero si empezamos a decir, yo no puedo ser envidioso porque primero no me puedo permitir el comprarme el coche que se ha comprado el vecino, no puedo tener a lo mejor el trabajo por mis estudios, no puedo tener esto, no puedo tener lo otro. Y aprendo a aceptar lo que tengo. Entonces empiezo ahí a darle la vuelta a esa oscuridad, a verlo lo positivo y a escuchar más a la luz. Y ahí es donde viene esa conciencia de hacer el bien y no el mal. Cuanto mejor escuchemos a la luz, mejor tendremos un tránsito y más evolucionaremos, más asignaturas y más rápido y más asignaturas resolveremos. Entonces, en la vida siguiente tendremos menos asignaturas, estaremos más elevados y tendremos más conciencia a la hora de venir a la Tierra. Y podremos a lo mejor ser maestros de otros, por ejemplo. Y puede ser una herramienta a la hora de discernir tanto unas voces como otras, la empatía, o sea, la capacidad de empatía. Hasta cierto punto. Depende. Porque como nos pasemos de empáticos, sufrimos demasiado. Entonces tenemos que aprender a equilibrar todo eso. ¿Sabéis lo que son las personas paz? Sí. Vale, personas altamente sensibles. Bien, esas personas son demasiado empáticos y no saben lo que les está pasando, se frustran. Al frustrarse entran en depresión, porque no saben lo que les está pasando. Piensan que le está riendo aquí y al 2 minutos estoy llorando, es que soy bipolar, o me está pasando algo emocional, tengo altibajos, voy al psicólogo, y a lo mejor el psicólogo para quitarse del medio te manda al psiquiatra, te atiborra pastillas y te atonta. Y simplemente lo que te pasa es que eres empático, demasiado. Entonces debemos aprender que a lo mejor somos demasiado sensibles y captamos la energía y las emociones del resto. Vamos a decir, estando aquí, vamos a decir que la mujer de atrás está triste, está muy apenado. Esa persona, que es demasiado empática, está recibiendo toda esa información. Pero, y me entran ganas de llorar. Al mismo tiempo, la persona que está delante está muy contenta, alegre. Y ella, de estar pasando de ganas de llorar, recibe la información de ella y le entra mucha alegría. La persona dice, me está pasando algo. Porque tenía ganas de llorar y ahora tengo ganas de reír. Me está pasando algo. Entonces, es simplemente aprender lo que soy, a conocernos para no tener esa frustración y controlar esa empatía, para equilibrarla. ¿Vale? Que es que todo... Es que... Yo he ido andando por la calle, me he cruzado con una persona y se me han saltado las lágrimas. Hasta que he aprendido de que no es mío. Como Eso no es mío, como no es mío, no lo lo quiero. noto, lo siento y adiós, muy buena, es tuyo. Debemos- Yo voy a llevarlo yo, a cuesta. Eso ha pasado muchísimas veces hasta que lo he aprendido. Debemos aprender a gestionar nuestras emociones y al mismo tiempo aprender a gestionar las emociones de los demás. Porque, vamos a decir, en un matrimonio, vamos a decir que la hija es demasiado sensible y capta tanto lo del padre como lo de la madre. A lo mejor el padre es muy positivo, la madre es muy negativa y toda la frustración de la madre
la recibe la niña y la positividad del padre la recibe la niña. Hay que enseñar a esa niña a gestionar todas esas emociones, pero al mismo tiempo también a gestionar las emociones, por ejemplo, de la madre, que son muy negativas y le hacen daño a la hija. Normalmente es al contrario, es el hombre el que hace. Sí, cierto. Por regla general, la mujer es más emocional, más comprensiva, más positiva, y el hombre es más negativo. Pero también lo hay por el otro lado. Por eso... Bueno, venga, sigue. Porque es que si nos metemos aquí en las emociones, eso ya es... Sí, nos desviamos. Bueno, la diapositiva es de cuando nos basamos en lo material. ¿Y cuál es? Eso, los apegos, vale. la culpa... Ahí está, basándonos solo en lo material. Bueno, entonces, de la misma forma en que si hemos realizado... Yo, si me perdonáis, es que me bebí 1 litro de agua. ¿Pero vuelve? Sí, vuelvo. No te preocupes. De la misma forma que si hemos realizado una existencia con menos arraigo o sentimientos espirituales, basándonos solo en lo material y en nuestro propio ego, tendremos un recibimiento menos agradable, todo en correlación a las energías que hemos desarrollado en el plano material. Esa es la otra. En este caso, las entidades que vendrán serán más densas y menos agradables. Aquí entra el egoísmo, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es todo lo que hemos dicho antes. Que depende de cómo nos comportemos en esta vida, vendrán a recibirnos uno u otro. Sí, Antonio. En nuestro camino de regreso al mundo espiritual o nuestro hogar, ya desde antes de iniciar el tránsito de nuestro espíritu, ya están los seres espirituales rodeándonos y vendrán según las energías que tengamos en ese momento y las que hemos estado llevando en nuestra vida existencial. Volvemos a lo que hemos estado hablando antes. Según la vida que hayamos tenido, es lo que nos vamos a encontrar en el momento del tránsito. ¿Vos explico? Sí. El camino que debemos seguir para alcanzar un verdadero nivel espiritual, lo que hacemos, lo hacemos para ayudar a los demás, o por el contrario, es solo para hacer ver a los demás lo que podemos, lo poderoso que somos. Soy más que tú. El ego. Aquí es yo soy más que tú porque tengo más atención material, cuando es todo lo contrario que deberíamos de llegar a hacer. Eso es lo que hemos estado hablando antes, cuando hacemos las cosas de corazón o simplemente las cosas lo hacemos de cara a la galería. Eso también está dentro de nuestra alma y también tiene unas consecuencias. Y ahora, ¿quién gana más y quién pierde más? Esta es la pregunta. ¿Qué se gana más? ¿Teniendo una buena vida a nivel espiritual o una vida más material? ¿Qué creen ustedes? Esta es la pregunta que tenemos aquí. Que por eso tenemos aquí el que está dando de comer, el que está dándole de comer nada más que de corazón, o el que se está haciendo una foto por el postureo. Lo espiritual... Una pregunta, ya que has dicho lo de... se supone que cada uno de nosotros sabe diferenciar perfectamente el bien y el mal. Sí. 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 Hay que partir de ese principio. Ese es el principio. Ese lo traemos desde chicos. Te voy a poner un Un ejemplo. principio que cada uno, que no sabemos apreciar lo que está bien y lo que está mal, entonces no podemos llegar a ninguna conclusión. Te voy a poner un ejemplo que siempre lo pone Guillermo. Un ejemplo es muy básico. Quiero que todos penséis en este ejemplo y contestéis interiormente, ¿vale? No hace falta que... ¿Vale? Vamos a un supermercado. Me gusta el ejemplo de los caramelos, de los bombones. En Navidades vamos a un supermercado y están allí el montón de bombones de todos los sabores. Normalmente cogemos una bolsita, metemos los bombones que queremos y ahora tenemos a ese angelito positivo o a ese demonio. Y el angelito te dice, coges los bombones, los metes en la bolsita, vas a caja y lo pagas y después te lo comes. Pero tenemos aquí a este demonio que dice, cómete un bombón, tira el papelillo por ahí y como si nada. ¿Vosotros qué haríais? ¿Esto o esto?
pensarlo interiormente vosotros mismos. Si habéis hecho, yo más de una vez me comí un bombón y he tirado el papelillo, vamos. Podemos hacer cada uno lo que quiera. Pero quiero decir que Pero el principio consiste en que eso está mal, no hay que pagar dinero. Claro, pero ¿tú qué haces? ¿Tú al final qué haces? ¿Una cosa u otra? Pues según la educación que te han dado, eso es lo que pasa. Dependiendo, no tiene que ver tanto No con la la educación. educación. Es también lo que llevemos en nuestro interior. Porque a ti te pueden haber educado muy bien. Pero te pueden haber educado muy Depende. bien. Pero tú cambiar a última hora y comerte Dependiendo del nivel emocional que tú tengas en ese momento, vas a escuchar más a la oscuridad que a la luz. Entonces, un día cogerás los bombones sin pagarlos y otro día cogerás los bombones y los pagarás. Mira es que todos los días no estamos al 100%. Es sencillo esa pregunta, pero... A ver, hay que decir, partiendo de la base que sabemos distinguir entre la luz, el bien y el mal. Porque hay personas que se portan tan mal, porque vienen del bajo astral y se les da la oportunidad de nacer y revertir el mal que han hecho en otra vida. Todos tenemos la oportunidad de nacer y reparar, Revivir. ¿vale? Reparar cosas. Entonces, si hay una persona que viene del bajo astral porque asesinó a alguien, vamos a decir que asesinó a 15 personas en una vida. Y claro, fue al bajo astral. Pero no lo vamos a decir, se le da la oportunidad de cruzar hacia la luz y nacer de nuevo. Porque para nacer hay que estar en la luz. No se puede estar en la oscuridad. Entonces, se le da la oportunidad, nace y a lo largo de su vida, por muy bien que se le eduque, tiene en su interior el ser asesino. Y se le pone la prueba para ver si sigue asesinando o no. Y a lo mejor, en vez de asesinar a 15 personas, asesina a 10. Ha evolucionado. Sigue matando, pero ya no ha matado a tantas personas, ha matado a menos. Muere. ¿Qué culpa tiene la persona? La que es asesinada puede que a lo mejor en otra época también era asesino. Y en esta vida siente en sus propias carnes lo que es ser asesinado. Es que es complicado. Esto es muy complicado. Pero ese hombre que en esta vida ha matado ahora a 10 personas, muere, va al bajo astral, pero no se redime del todo. Y cuando se le da la oportunidad de nacer de nuevo, en vez de matar a 10, mata a 5. No lo ha solucionado del todo, pero de empezar en 15 ya lleva 5 nada más. Muere, va otra vez al bajo astral, supuestamente se redime, pasa a la luz y nace de nuevo. Y ahora ya en la siguiente vida no mata a nadie. Ahora le matan a él. ¿Cómo? Esa reencarnación es como un castigo, ¿no? No Es un aprendizaje. Un aprendizaje. Un aprendizaje, pero ya es castigo. Es que no lo tenemos que tomar como nosotros castigo. lo tomamos como castigo, pero realmente no es un castigo, es un aprendizaje de evolución espiritual. Sí, es un aprendizaje negativo. Es una escuela. Ahora, espera, Es una ahora escuela. llegamos a esa vida en que ya no mata a nadie, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor a la siguiente vida se hace policía para coger a asesinos, porque ya ha aprendido el bien y el mal, ya ha aprendido lo que no hay que hacer. Entonces, ¿ahora qué hace? Protege a los débiles, se hace policía o se hace abogado. ¿Eh? Si es un policía corrupto. Es que no ha aprendido. No ha aprendido. No ha aprendido. Eso ya es rizar el rizo. Pero siempre se aprende. Por poco que sea, siempre se evoluciona. Para que llegue otra persona Y que haga. podemos llevar la evolución más lenta o más rápida. Pero eso ya depende de cada uno, de lo que tenga en su interior. Pero todo se trata de eso. Claro, ¿qué calidad traéis vosotros cuando pone el pensamiento de por medio, como antes explicaba, de decir, tengo dos opciones, o al ser bien o al ser mal? Ante estas circunstancias que vienen con vidas pasadas, a limpiar culpas o a sanar, ¿qué diferencia hay entre ahora pongo el pensamiento de por medio y digo el bien o el mal, o tengo que seguir lo que viene atratado ya? Es que a nivel... Excepto el libre albedrío, lo primero. Y a nivel humano, tú eso normalmente no lo sabes. No sabes lo que traes para sanar. Tu espíritu sí. Eso está grabado en tu espíritu.
Entonces a nivel de conciencia sí lo vas a saber, o a nivel de conexión, pero a nivel de cerebro humano simplemente vas a ver si está bien o está mal, ya está. Y el camino que tú llevas en tu vida, si tú, para decir que estás yendo por el camino que tú mismo marcaste para venir, porque tú eres el que elige lo que tienes que hacer junto con tus guías espirituales, si tú vas siguiendo ese camino que tú mismo has marcado, lo vas a notar en tu espíritu, en tu alma. Vas a notar que lo estás haciendo bien y que lo que estás haciendo te llena. Si tú ves que estás en un sitio o haciendo algo y te ves que ahí te falta algo, que te entristece lo que estás haciendo, que no estás cómodo, no estás contento, no tienes una alegría de vida, es porque no vas por el camino correcto. Tendrías que cambiar algo y ver, a ver por dónde quieres ir. Es que es complicadillo. Pero como digo, tenemos que escucharnos, interiormente tenemos que escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que como vamos tan rápidos, esta vida nos exige el ir tan rápido, el querer hacer las cosas ya. No nos paramos a pensar ni a escuchar. Si nos paráramos un poquito a reflexionar, a escuchar lo que nos dicen, pues nos iría un poquito mejor. Un ejemplo. Bueno, me voy a desviar un poquito. Un ejemplo. No es tanto. A ver, una de las pruebas que nos pueden poner, la paciencia, ¿vale? La paciencia. ¿Por qué me mira a mí? Porque no la tiene. Eso es algo, una asignatura que venimos a aprender y nosotros hemos dicho, me tenéis que poner pruebas a lo largo de mi vida para que yo aprenda a tener paciencia. Ya que le han puesto la Eli. Y si no aprendemos a lo que es la paciencia, pues siempre vamos a estar perdiendo la paciencia. Pero cada vez que perdemos la paciencia es una oportunidad de ser conscientes y de cambiar. De empezar a utilizar esa paciencia y no permitir que lo que sea exterior nos la quite. Pero eso hay que aprender. Y tenemos que ser conscientes de lo que se nos pone. Como hemos dicho antes con la envidia. Nos van a poner situaciones para aprender a lo que es no tener envidia. Es decir, nos va a venir un compañero con un coche nuevo y a mí me va a entrar envidia y yo quiero ese coche y voy a hacer todo lo posible para tener ese coche. Y los casos más extremos es, si yo no puedo conseguir ese coche, voy a hacer todo lo posible para joderle el coche al vecino. Esos serían los casos extremos. Pero ahí entrarían también en juego los espíritus del bajo astral que me están induciendo a que le pinche la rueda, a que le raye la puerta, a que le rompa el limpiaparabrisas. Pero es que eso es educativo. Eso es educativo. Ahí es muy lucrativo, sí. La envidia es envidia. ¿Bien, Guillermo? ¿Eh? ¿Hay envidia sana? No, envidia es envidia. Es que hay mucha gente que dice... Y ya te envidia- envidia. Sí, envidia sana, pero la envidia es envidia. En mayor o menor grado, pero es envidia. Es que eso lo hace una persona que ha tenido una mala educación. Pero ten en cuenta que aunque tú eduques a tu hijo, ¿Qué es lo que has hecho tú? cuando... Reeducado de adulto. Pero lo he hecho yo, no lo han hecho mis padres. Ya, pero tú has podido reeducarte. Pero es a lo que voy. Entonces, claro, Lo he Eso hecho también yo puede ser. a nivel consciente, no por lo que la educación que yo he recibido de mis padres. Pero también te puedes deseducar. Claro, tú tienes que vaciar, como se suele decir, tienes que vaciar la taza y llenarla de cosas nuevas. Desprogramarte y volver a programarte. la educación siempre está en medio. Sí, Y los espíritus. Unos padres pueden educar a sus hijos por igual y unos también le hacen... claro, claro. Pero ahí entra lo que llevamos en nuestro interior. Vamos a terminar. Venga, vamos. ¿Seguimos? Aquí hay una persona que quería preguntar hace un rato también. ¿Quién? Los, Venga. los dos. Sí. Si yo estoy con los arcontes, que me están dando una engaña. ¿Sabes lo que son los arcontes? Sí, es que me encantan esos temas y... Ah. A ver, los arcontes son esa... digamos, Bueno, eso es una palabra que significa vigilante. sí, ¿Vale? yo lo entiendo como bajo astral. Bueno,
Ese nombre lo hemos puesto los humanos. Y sin, vamos, como diciendo, venga, va algo malo. Los obsesores. Entonces yo, tú, él, todo el mundo, tenemos que ser lo suficientemente, primero, conscientes de mirarnos nosotros y decir, chica, si a ti te da envidia de que tu amiga tenga un coche más bonito que el tuyo, te lo tienes que trabajar. Entonces es el momento, que yo es lo que opino y pregunto, creo que hay un momento de que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Claro, pero si eso es lo que ya explicaba antes. Para trabajar, ahí va. Pero herramientas, por ejemplo, gracias, o poner música de alta, no, opino yo. Bueno, más bien trabajarse las emociones. Es la autoobservación. Cada uno busca el camino con el que puede Por trabajar. ejemplo, gracias me funciona mucho. Cuando te viene una persona que está cargada de ira y de otro, la serie. Pero centro, digo, venga, vamos a mirar la parte positiva, tranquila. ¿Qué pasa esto? Mira, vamos a decir gracias, ¿me entiendes? Toma conciencia, que no estás tan mal, que hay cosas bastante peores. Eso, yo creo que es muy importante, sobre todo a los niños, ¿verdad? Charlitas de estas, para que ellos empiecen a mirarse por dentro, sus sentimientos. Esa sería la verdadera educación. Y sobre todo, que tomemos conciencia de todo el mundo y herramientas, que nos deis herramientas. Mira, yo pondría como asignatura la inteligencia emocional. Yo quitaría la religión y pondría inteligencia emocional como asignatura, para que los niños aprendan a gestionar sus propias emociones y las emociones de los demás, para que luego de adultos no tuvieran tantísimos problemas. Porque luego, como terapeuta, yo soy terapeuta, me encuentro personas verdaderamente mal, y todo viene de la infancia. De la infancia de esta vida, o puede venir de otra vida, que también podemos acarrear cosas de otras vidas y se nos repitan en esta vida, como ya hemos dicho, precisamente para que nos refresque esa conciencia y buscamos ayuda si no somos capaces de solucionarlo nosotros mismos. El tema de la autoobservación, el buscar qué emoción negativa es la que me está afectando y hacernos las preguntas: ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cuándo se originó esto? ¿Y quién me originó esto? En estado meditativo te puede venir la respuesta. Si es de esta vida, te vendrá. Si es de otra vida, también te vendrá. Pero siempre y cuando estemos preparados para recibir la respuesta. Que si no no la estamos... está al mismo nivel. Mira, os cuento. Ayer mismo hice una sesión de hipnosis por la mañana. A esa mujer que le hice la hipnosis, yo estaba recibiendo una información de lo que le estaba pasando y de dónde venía su problema, pero a ella no le dieron esa información. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para recibir la respuesta. De momento no. Primero se tiene que trabajar interiormente, hacer una serie de ejercicios que le mandé para poder ver de dónde le venía ese vacío interior que tenía. A mí sí me dieron la respuesta. Yo sí sé de dónde le viene, pero no se lo iba a decir. Porque podía ser peor el decirle, más perjudicial, el decirle de dónde le venía, y entonces antes de todo eso tiene que hacer un trabajo interior. Y ese trabajo interior no es corto, va a necesitar un tiempo bastante largo. Hasta que, bueno, depende de la persona, de la conciencia que tenga, será más corto o más lento. Más corto, sí, más corto o más rápido, ¿no? Entonces, ahí es cuando ella recibirá la respuesta, y si no se la dan, pues, por ejemplo, en otra sesión de hipnosis, pues a lo mejor se la dan. Entonces, dependiendo también de lo arraigado que tengas el problema, tardarás más en solucionarlo o menos. Depende de cómo tú trabajes, cómo te lo tomes en serio, o te lo tomas más a la ligera, pues tardarás más. Si tú cuando haces los ejercicios y empiezas a entrar en el momento que a ti te ocasionó el trauma y empieza a dolerte y tú dices, uy, esto me está doliendo, dejo de hacer el ejercicio. Así no funciona. Es como el que va al médico porque le duele la espalda. El médico le manda una serie de ejercicios y unas pastillas. 20 de aquí a un mes. Cuando llega el mes, ¿has estado tomando las pastillas? ¿Has estado haciendo los ejercicios? Ah, pues no,
lo hacía hoy, se me olvidaba, lo hacía a los 3 o 4 días. Así no arreglamos nada. Pues a nivel emocional es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que volver a educarnos mentalmente. No sé si sabréis, que creo que no, que lo que es el espiritismo, antes de la guerra que hubo, se propuso en el Parlamento para que fuera asignatura en los colegios. En España, La República. En España, La República. Estamos hablando en España. Pero cuando vino la guerra y se destrozó todo, que en España había un montón de casas espíritas, claro, eso todo se quedó ahí olvidado. Pero eso iba puesto para hacerlo asignatura en los colegios. Imaginaros lo importante que llegó a ser el espiritismo y lo que enseñaba el espiritismo. Porque no solo ayudamos a los espíritus, ayudamos también a las personas a crecer, evolucionar y aprender a conocerse y a escucharse. Y todos los dones, habilidades, como lo queramos llamar, todo eso que tenemos, todas esas perfecciones o lo que sea, enseñamos a controlarlo y, por supuesto, a desarrollarlo y trabajarlo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros ayudamos tanto a, vamos a decirlo así para que lo entienda todo el mundo, tanto a los vivos como a los muertos. Encarnados o desencarnados.